¿Alguna vez te has preguntado qué ocurrió entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿Por qué la voz de los profetas enmudeció de repente? ¿Y por qué el cielo pareció cerrar sus puertas durante siglos? ¿Fue castigo? ¿Olvido? ¿O acaso una preparación divina más profunda de lo que imaginamos? Hoy vamos a explorar uno de los misterios más enigmáticos de la historia sagrada. Lo que no sabías de los 400 años de silencio bíblico. Un periodo oscuro para muchos, pero lleno de señales para quien tiene oídos espirituales atentos. Este no es solo un espacio vacío en las Escrituras. Es un terreno sagrado donde Dios sembró en silencio el cumplimiento de su mayor promesa. Quédate con nosotros y descubre por qué, cuando parece que Dios guarda silencio, en realidad está hablando más fuerte que nunca. El Antiguo Testamento culmina con el libro del profeta Malaquías, cuyas palabras finales resuenan como una advertencia profética. Yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Malaquías 4, 5, 6. Y luego, el silencio. Durante 400 años, ningún profeta fue levantado. No hubo visiones ni mensajes celestiales. Ningún "así dice el Señor". Fue un largo invierno espiritual. Muchos lo han llamado el silencio de Dios. Pero, ¿fue realmente un silencio o fue una gestación divina? Este período, que los estudiosos llaman el período intertestamentario, comenzó alrededor del 430 a.C. y se extendió hasta el nacimiento de Juan el Bautista, en torno al año 4 a.C. Aunque la Biblia no registra eventos durante este lapso, la historia y la tradición judía sí nos proporcionan detalles cruciales. Después del regreso del exilio babilónico y la reconstrucción del templo bajo Esdras y Nehemías, el pueblo de Israel vivió bajo dominio persa. Fue una etapa de relativa calma, pero también de espera. Israel había vuelto a su tierra, pero el esplendor del reino de David no había sido restaurado. Las promesas mesiánicas seguían sin cumplirse. A pesar de tener templo y sacrificios, el pueblo sentía que Dios estaba ausente. Pero Dios no estaba inactivo. En esos 400 años se desarrollaron muchos eventos históricos y espirituales que darían forma al mundo en el que Jesús nacería. El primero fue la expansión del imperio de Alejandro Magno, quien conquistó desde Grecia hasta la India. Esta conquista trajo consigo no solo poder político, sino una profunda influencia cultural conocida como helenismo. La lengua griega se convirtió en el idioma común del mundo conocido, algo que más tarde facilitaría la difusión de las Escrituras y el mensaje del Evangelio. El impacto fue tan grande que incluso las escrituras hebreas se tradujeron al griego en Alejandría, en lo que conocemos como la Septuaginta. Esta versión de la Biblia fue la que muchos judíos de la diáspora leían, y también la que usaron los primeros cristianos, incluidos los apóstoles. El silencio de Dios estaba preparando el idioma perfecto para anunciar a su Hijo. Tras la muerte de Alejandro, su imperio se dividió entre sus generales, y Palestina quedó en medio de dos grandes potencias, los Ptolomeos de Egipto y los Seleucidas de Siria. Este fue un tiempo de intensa presión cultural. Muchos judíos comenzaron a adoptar costumbres griegas, a abandonar las prácticas de la ley y a buscar integrarse al mundo helenístico. En medio de ese conflicto surgieron los héroes de la fe conocidos como los macabeos. Antíoco IV Epífanes, rey seleucida, profanó el templo de Jerusalén en el año 167 a.C.
instalando un altar a Zeus y sacrificando animales impuros. Fue una abominación que desató una revuelta encabezada por Matatías y sus hijos. La lucha de los macabeos no solo fue militar, sino profundamente espiritual. Se trataba de preservar la fe en el Dios único frente a la idolatría forzada. Esta resistencia culminó en la purificación del templo, evento que dio origen a la festividad judía de Hanukkah. Aunque no aparece en el canon bíblico, Jesús mismo asistió a esta celebración según Juan 10:22. El fuego de la fe ardía aún en medio del silencio divino. Al mismo tiempo, nacieron nuevas corrientes religiosas dentro del judaísmo. Los fariseos, que enfatizaban la obediencia rigurosa a la ley y la tradición oral. Los saduceos, más alineados con el poder y los intereses romanos, que no creían en la resurrección. Los esenios, que se retiraron al desierto en busca de pureza espiritual. Y los celotes, que querían derrocar a Roma con violencia. Todos estos grupos surgieron en el período intertestamentario y están presentes en el Nuevo Testamento. ¿Lo ves? Incluso en su silencio, Dios estaba tejiendo las hebras de su plan redentor. Cuando Roma asumió el control de Judea, impuso una paz autoritaria conocida como la Pax Romana. Aunque era un imperio opresivo, esa paz trajo consigo caminos bien pavimentados, seguridad para viajar y una estructura política que facilitó, años más tarde, la expansión del cristianismo por todo el Mediterráneo. Incluso, el censo ordenado por César Augusto, que llevó a José y María a Belén, fue parte de esa maquinaria imperial. Dios usó los engranajes del imperio para cumplir su palabra, que el Mesías nacería en Belén, como lo había profetizado Miqueas siglos antes. Lo que parece una pausa en la revelación divina, en realidad fue una coreografía perfecta de eventos históricos, culturales y espirituales que prepararon la llegada del Mesías. Dios no improvisa, Él orquesta. Cuando el ángel Gabriel rompe finalmente el silencio y se presenta ante Zacarías, no solo está anunciando el nacimiento de Juan el Bautista, está dando el primer paso visible de un plan que llevaba siglos en ejecución. Juan no era cualquier profeta. Jesús mismo diría que entre los nacidos de mujer no hay uno mayor que Juan. Su papel era conectar el Antiguo Testamento con el Nuevo. Era la voz que clamaba en el desierto. Era, simbólicamente, Elías regresando. Es importante notar cómo Dios reanudó su diálogo con la humanidad, no con truenos ni fuego como en el Sinaí, no con plagas o ejércitos, sino en lo oculto, en un templo silencioso, mientras un anciano sacerdote ofrecía incienso, en un pueblito olvidado llamado Nazaret, donde una joven virgen escuchó una promesa eterna, en un pesebre, en una noche cualquiera. Así rompió Dios su silencio, con ternura, con vida, con amor. ¿No es así como muchas veces también se manifiesta en nuestra vida? En el momento menos esperado, cuando creemos que ya no va a responder, cuando todo parece estar quieto, cuando nuestros ruegos no obtienen eco y nuestros pasos avanzan a ciegas. Dios aparece, no con ruido, sino con redención. Ese período de 400 años nos enseña una verdad profunda. Dios no se apresura. En nuestra impaciencia humana, muchas veces esperamos respuestas inmediatas, intervenciones milagrosas que rompan el silencio. Pero Dios obra en una dimensión diferente. Él no responde al ritmo del reloj, sino al compás de su sabiduría perfecta. En esos siglos de aparente quietud, el Creador no estuvo ausente. Estuvo obrando con paciencia divina detrás del telón de la historia, alineando cada evento con precisión celestial.
Jesús no nació un día antes ni un día después. Su llegada fue el cumplimiento exacto de una promesa largamente esperada. Nació cuando el mundo estaba espiritualmente sediento, cuando el alma humana clamaba por redención, cuando las estructuras políticas, culturales y religiosas estaban listas para recibir o rechazar al Salvador. Nada fue al azar. La oscuridad del momento histórico solo hizo que su luz brillara con más fuerza. Dios esperó el instante justo para que la revelación no pasara desapercibida. Y esa es quizás la lección más poderosa para nosotros hoy. Cuando todo parece en silencio, cuando oramos sin respuesta, cuando sentimos que la espera nos consume, tal vez estamos en nuestro propio periodo de preparación. Tal vez Dios está preparando algo tan grande, tan exacto, tan necesario, que solo podrá revelarse cuando todo esté listo. Su aparente silencio no es ausencia, es trabajo invisible. Y cuando Él decide hablar, lo hace con poder, con ternura y con una fidelidad que nunca falla. Y eso es una gran enseñanza para nuestras vidas hoy, porque tal vez tú también estás en un periodo de silencio. Tal vez sientes que tus oraciones no tienen respuesta, que tus lágrimas no han sido vistas, que tu fe se debilita. Pero esos momentos no son estériles, son preparación, son tierra fértil donde Dios trabaja sin que lo veamos. Israel aprendió a resistir, a perseverar y a anhelar. Cuando finalmente vieron a Jesús, muchos no lo reconocieron porque esperaban otra cosa. Pero aquellos que sabían escuchar en lo oculto, como Simeón y Ana, supieron que ese niño era la respuesta a todo lo que el silencio había gritado. Hoy, el silencio de Dios puede ser el eco de su fidelidad, porque aunque no escuche su voz, su promesa sigue viva. Y si Dios pudo preparar durante 400 años la llegada de su Hijo, también está preparando cada detalle de tu historia con el mismo cuidado, con el mismo amor, con la misma perfección. Si este estudio sobre lo que no sabías de los 400 años de silencio bíblico te ha inspirado, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir más contenido sobre la Biblia, crecimiento espiritual y enseñanzas de Jesús. Aquí encontrarás reflexiones sobre la vida cristiana, narrativas sagradas y parábolas bíblicas. Únete a nuestra comunidad de seguidores de Cristo mientras exploramos juntos los significados bíblicos y descubrimos nuevas lecciones de vida cristiana. Comparte este video y ayúdanos a difundir la palabra de Dios.